la idea es como para que Bazar Capital es como si funja como un sindicato, entre comillas, por así decirlo, de emprendedores. Pues mira, he estado trabajando mucho en el tema. Parece que he estado un poquito ausente dentro de las redes sociales de Bazar Capital, pero porque he estado trabajando en este tema, ¿no? Pasa el tiempo, dices que la pandemia fue quizás el talón de Aquiles para que por ahí hubiera venido un pequeño bajón. declive. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Amigos de Martuber Podcast. Las redes sociales están apareciendo justamente de este lado. Yo los invito a que se suscriban. La mayoría de las personas que llegan al canal no se han suscrito, entonces yo los invito a que se suscriban. Es muy importante porque eso me ayuda a seguir creciendo dentro de este proyecto. El día de hoy voy a estar platicando con un muy buen amigo que fue el creador o el que impulsó a muchos negocios a entrar en estos bazares de emprendimientos. Entonces ustedes lo van a conocer a continuación para que él nos cuente sus anécdotas, qué ha pasado con este movimiento de los bazares, pero pues qué mejor que él se los cuente. Y hoy en el podcast... Hola, mi nombre es Miguel Pacheco y soy el organizador de Bazar Capital. Miguel, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Hermano, ¿qué tal? Muy bien, de verdad que muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. Es todo un privilegio poder ser parte de los amigos de Martuber. Eso, oye, hermano, Bazar Capital, ahorita vamos a entrar de lleno a este tema porque sí me tocó estar en alguna de tus ediciones con un emprendimiento, pero yo creo que fue por ahí pasando pandemia, me imagino, este rollo que hice contigo por ahí. Pero antes de comenzar, por favor, redes sociales, plataformas en donde la gente te puede contactar, cómo puede ponerse en contacto con el personal de Bazar Capital. Sí, claro que sí. Nosotros nos encontramos en redes sociales, en Facebook como Bazar Capital Chetumal y lo mismo en Instagram. Bazar Capital Chetumal, ahí nosotros vamos subiendo convocatorias, vamos subiendo de fechas próximas de los eventos, cómo ser parte de la comunidad, que es lo que normalmente nos preguntan los emprendedores, los empresarios. Entonces mándenos un mensajito y con todo el gusto les contestamos. Sí, justamente por ahí quiero arrancar esta plática. ¿A quién se le ocurre hacer un bazar? ¿Cómo nace la idea de emprender este proyecto que dio mucho de qué hablar y sigue dando mucho de qué hablar? Pero qué mejor que de tu propia voz, del propio creador de este movimiento de Bazar Capital, pues nos platique y nos cuente cómo es que nace todo este movimiento padrísimo. Mira, Bazar Capital para mí es un proyecto muy especial porque en ese momento no había como que tanto el tema de los bazares, ¿no? Sí. O sí habían, pero era así como que la gente no lo tomaba tan en cuenta, creían que eran cosas de segunda mano y Sí, toda esta parte, ¿no? Entonces dicen que los proyectos a los que les meten mucho empeño nacen de la necesidad. Dentro de todo este panorama, yo anteriormente tenía un negocio, vendía playeras. Entonces me doy cuenta que el emprender un negocio como tal físico es sumamente difícil. Y más cuando vas solo, ¿no? O sea, hay muchos negocios en ese momento que tal vez me pude haber conocido. Pero la dinámica era, o antes la dinámica era de yo emprendo y voy solito. Y en algún momento en las partes del norte yo veía que se hacían ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí se me ocurre la idea, pero pues no era como que yo organizar eventos o cómo lo iba a hacer, si a la gente le iba a interesar. Entonces estuve investigando un poquito y en ese momento me acuerdo que tuve el apoyo del Instituto Quintanarroense de la Juventud. En ese momento era el director Fernando. Y desde que le llevé el tema del proyecto, él le gustó mucho la idea y pues por ahí arrancamos el tema, ¿no? Al final de cuentas, iniciamos nuestra primera edición con 32 emprendedores, me parece, y ya en la segunda ya eran como 120, ¿no? Entonces sí hubo como que ese movimiento de encuentro entre emprendedores, entre artesanos, entre microempresarios, de poder estar todos en un mismo lugar, ¿no? Y que la gente pudiera ver pues eso, ¿no? Realmente en ese momento las plataformas de Facebook o cualquier red social iban como iniciando. Entonces no eran como un escaparate tan importante. Y entonces la dinámica era o tenías un negocio en donde pudieras vender o vendías en redes sociales, pero la gente como que no le daba el valor que tal vez tenía en ese momento el producto, ¿no? Y por ahí van haciendo el proyecto.
Entonces, inicias este proyecto, pero quiero que me cuentes cómo, aparte de que nace de una necesidad y de que de muchas personas que pensaban que eran pues, de artículos de segunda mano, porque escuchamos bazar y mucho dice, pues vamos a tal campo y allá ahí venden ropa de paca, etcétera, ¿no? Pero no era un bazar de ese tipo, ¿no? Sino Justo. que era una concentración de, como bien lo dices, de pequeños, medianos, empresarios, gente que quería emprender algo y no tenían el espacio de difusión para poder, pues ahora sí que anunciarse, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurre ponerle así literal Bazar Capital? Pues en ese momento cuando yo yo quería presentar el proyecto, tenía que ser muy rápido, ¿no? Entonces fue algo así como que se me ocurrió. Hice un logo en ese momento así que dije, necesito terminar el proyecto para entregarlo. Uh-huh. Tal vez no que quedara tan afín a lo que yo quería, porque la idea con la que comencé era una y terminó siendo un poquito flexible y empezó a ser otra, ¿no? ¿Cómo inició? En ¿Qué la idea mente tenías? lo que yo tenía era conglomerar a algunos emprendedores, pero que en esto se pudieran dar pláticas para emprendedores, que se pudiera, ¿no? Entonces, dentro que voy conociendo esto, pues vamos anexando tema cultural, porque ahí me doy dando cuenta que el emprendimiento no solo es vender un producto o servicio, sino que también viene el tema cultural, Sí. en donde había artistas que querían darse a conocer, pero tal vez no tenían una plataforma en la cual pudieran hacerlo. En ese momento muchas personas se acercaron al proyecto, lo arroparon como suyo y bueno, se empieza a dar esta dinámica, ¿no? Entonces ya vimos que no solo había emprendedores que necesitaban espacio para vender, sino también para poder darse a conocer, que la gente los pudiera conocer. Y de verdad nos empezó a ir muy, 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 muy bien. ¿Recuerdas la primera fecha de Bazar Capital ya de puerta abierta al público? Sí, fue un 30 de septiembre en el 2017 en el Callejón del Arte. O sea, inician en el Callejón del Arte. Iniciamos en el Callejón del Arte. Ok. ¿Y cómo fue esa primera experiencia ahí? Pues te digo, realmente no sabíamos cómo iba a pasar. Todo sucedió a como nosotros creímos que pudiera funcionar. Y hubo gente que fue a visitar en ese momento, amigos, familiares, porque de alguna manera era algo nuevo. Sí, ¿no? sí. Y se llevaron un muy buen sabor de boca. Y bueno, ahí empezó nuestra difusión siempre ha sido el boca en boca, ¿no? Sí. Un amigo participó y me interesa participar. Vine a tal edición y la verdad me gustó y siempre ha sido ese tema, ¿no? Y en esta edición del Callejón del Arte, ¿cuántos emprendedores fueron? 30, 32 en los que participaron. Sí, fueron un montón, ¿eh? Sí, y en ese momento es como que yo, así como tal vez el que va empezando nos invita, ¿no? Y les decía por mensaje, oye, vamos a tener tal. Y, ahí te caigo. No era algo como que muy formal, ¿no? Y yo dije, sí. O sea, no pagaban como un espacio en ese momento. No, en ese momento no, okay, pues dijimos, vamos a ver qué tal va a funcionar. Sí, ¿no? Sí. No sabíamos que se tenían que tramitar permisos. O sea, todo fue así como que muy. Y ya dentro de todo este trayecto, pues ya vas conociendo que necesitamos pagar ciertas cosas al municipio, el apoyo al gobierno del estado. Van saliendo muchas cosas, ¿no? Y al final de cuentas nos van guiando pues a lo que queremos, que al final de cuentas es poder formalizar o poder darse a conocer o poder tener un punto de venta en el que puedan diversificar tal vez su producto, ¿no? Y en esa época, ¿cuánto personal tenías a cargo? A cargo que organizara. Sí, aparte de que tú eras la cabeza del proyecto, ¿cuántas otras manos tenías? Pues realmente siempre he sido yo. En ese momento estaba mi esposa, que me apoyaba, y el equipo del Callejón del Arte. Bueno, y el Instituto Contra de la Juventud, que nos daba como que el material para poder hacerlo, ¿no? Pero que tú dijeras, yo llego con mi staff y ustedes no había todavía staff en ese momento. No okay. Entonces fueron 30 los participantes en esta edición. ¿Tuvo algún nombre? Porque yo recuerdo muchas de tus ediciones tenían algo con el paso del tiempo, y ahorita vamos a ir para allá, tenían como una temática, ¿no? Sí, en ese momento no. En ese momento era Bazar Capital y a ver qué pasaba, ¿no? Y ya dentro de lo que fuimos haciendo, pues obviamente los emprendedores pues van opinando, porque al final de cuentas de eso se trata, hacer comunidad, ¿no? Al final de cuentas ellos saben las necesidades y fue que van haciendo de que vamos a hacer una temática, que vámonos por aquí, vámonos por allá, porque al principio éramos como itinerantes, ¿no? Ya. Estuvimos en el Callejón del Arte, estuvimos en Villas Manatí, estuvimos en la Explanada de la Bandera, hasta que nos asentamos un ratito en el Bellavista.
que fue donde empezamos. Un ratote, yo creo, porque me acuerdo de que ya fueron varias ediciones que sí. Bazar Capital, ¿en dónde? Pues ya sabíamos, ¿no? En el Bellavista. En el Bellavista. ¿Tienes alguna anécdota buena y alguna anécdota compleja que nos pudieras compartir de ese primer bazar que haces en el Callejón del Arte? Por ejemplo, una mala que dijeras, pues, no sé, se nos fue la luz o no había cómo conectarse, algo por el estilo. Una buena. Algo que me dejó y que agradezco muchísimo al tema del proyecto de Bazar Capital. Yo cuando salgo de la universidad, pues en la universidad te enseñan de emprender y echarle ganas y esto. Pero yo no conocía cómo era el emprendimiento en otros lados, ¿no? Uh-huh. Entonces yo conozco a un cuate que se llama Cristian. Él tenía un proyecto que se llamaba Biopop. Y él había ido a una convocatoria a nivel nacional que se llama Posible. Es algo que a mí me super marcó. Porque me dice, oye, mira, está esta convocatoria, brother. Estaría chido que pudieras meter Bazar Capital. Yo en ese momento no sabía cómo estaba el tema. Me inscribo. Y bueno, tenía que hacer un pitch. Tenía que ir a un panel para exponer. No sabía qué era pitch. No sabía cómo exponer el tema del proyecto. Porque no era como que lo tuviera algo estructurado. Era algo de que... Y la primera vez que lo expuse fue aquí. Y habían como que varios pues panelistas, ¿no? Y pues tú tenías que presentar tu proyecto. Y ahí sí lo presenté con muchísimas dudas, con muchísimos nervios. Entonces, son como etapas en donde al final es un vodka a nivel de México. Sí. Pero como es a nivel nacional, únicamente entran 100. Pues obviamente estoy compitiendo con muchísima gente. Entonces, cuando a mí me avisan que quedé para la regional, tenía que hacer lo mismo, pero a nivel regional, era irme a Cancún. Y era irme nada más a exponer por mis propios medios y pues ver qué pasaba. En ese momento, pues no es como que yo tuviera muy resuelto mi vida. Y le digo a este brother, oye, mira, quedé, pero no sé si valga la pena ir por 15 minutos a Cancún. ¿A Cancún? La gasolina y sí, todo o sea, eso. porque tengo un hijo en ese momento. Ahorita ya tengo 2, bendito Dios. Pero tenía en ese momento un hijo. Y pues yo dije, el dinero que me voy a gastar aquí. Sí. No, ve, y que y que aquello. Y se lo conté a mi esposa en ese momento y me dice, pues vas. Lo más que puede pasar es que no quedes. Y pues voy. No, nos fuimos porque ella tenía familia en Tulum. Ella se queda en Tulum y yo me acompañan a México, ¿no? A México, a Cancún. Voy exactamente 15 minutos, expuse, me destrozaron en ese momento. Y nos regresamos. ¿Te destrozaron en qué sentido? Porque te hacen muchísimas preguntas que en ese momento así de... Y nos regresamos. Y yo le dije a ella, pues... Me destruyeron, vieja, ¿no? Pues yo creo que estuvo más o menos, ¿no? Y teníamos que esperar un mes y medio para saber todo el tema, ¿no? Ok. Entonces, cuando yo recibo que o sea, que sí quedé dentro del nivel nacional, soy parte de los 100... Pues la verdad yo estaba muy emocionado. En primera porque nunca había subido a un avión y en segunda nunca había ido a México. Ok. Esas eran 2 cosas que yo dije, güey, qué chingo. Y pues ahí sí iba todo pagado en el tema del evento, ¿no? Eran 5 días que yo me iba. Y pues va. Pues yo dije, pues bien salsa. Está muy chingón mi proyecto. Entonces llega y te bajan el pedo enseguida. Estando ya en México, ¿no? Sí, okay. Porque habían morros que ya habían pasado por desarrolladoras de negocio, por inversores ángeles, que estaban trabajando con empresas como Avon y tú dices, güey. Sí, ¿no? Sí. Y el tema era súper enérgico porque no era como que envidia, ¿no? Sino que, ¿cuál es tu proyecto? Y vamos a meterle y esto. Y se querían comer el mundo así, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que los emprendimientos no solo son tradicionales. ¿A qué me refiero a tradicional? A que voy a poner una barbería, voy a poner una frutería, voy a poner una... No, sino que ellos tenían proyectos escalables. Habían chavos que habían ido a Shark Tanks. Y pues tú te quedas, güey, ¿qué hago acá? ¿No? Y pues obviamente los temas que nos dieron, Facebook, de empresas grandes que iban y te lo hacían ameno. Y conocer a estos morros que en ese momento yo, ¿cuánto habré tenido? Como 24, 25 años tal vez. Pero fuiste si eran tipo foros, ¿no? Sí, a nosotros nos llevan. Es un campamento y te dan talleres. Un coaching más que nada, y ¿no? al final de los 5 días
le haces todo lo que yo hice, tanto en la local como en la regional, pero ya a bancos, a inversores ángeles, ¿no? Y pues estuvo muy chido el tema, y ya nos tocaba el último día, ¿no? Y yo dije, ya lo tengo, ya lo tengo. Entonces entras y pues dicen Expo, pero no es como que lo que te tienen enseñado aquí o tú vas a un concurso aquí y están pendientes de ti. Yo entré y ellos están... Tienen su pedo esos güeyes. Y yo estoy exponiendo y ellos... Y piensas que te están ignorando, ¿no? Sí, y yo salgo. Pues no me preguntaron nada, ni nada. Yo dije, o sea, sí, en su pedo ellos. Sí, ellos en su pedo. Ya terminé. Gracias, sí, gracias. Bye. Ya al final sí me invitaron como alguien de un banco me dijo, oye, está para el proyecto, quiero que vengas a la semana del emprendedor que va a haber en una semana. Pero pues obviamente ya no asistí porque pues incluía gastar. Y en ese momento te digo, pues no estaba, ¿no? Pero a lo que voy, fue una experiencia bastante... Yo llegué con un chip acá así de... Me lo como el mundo hoy, claro. ¿No? Y es lo que quise dar a proyectar dentro del proyecto, ¿no? Y he tratado de que sea así. Eso es como que algo padrísimo que me ha dejado el proyecto. A pesar... Me ha ayudado a conocer muchísima gente. Me ha ayudado a escalar tanto profesional como personal. Entonces sí como que le tengo muchísimo amor al tema del proyecto, ¿no? Algo súper mal tal vez que nos hayan que haya pasado dentro del bazar fue las primeras veces que teníamos el proyecto. Te digo, realmente no conocíamos cómo era el tema. Aquí en la ciudad no sabían cómo controlar el tema y pues ya llegó un momento en el que éramos muchos. Sí. Entonces era de que en su momento no sabían cómo pedirnos los permisos o controlar a la gente, porque al final de cuentas había negocios que están viendo, que están los emprendedores vendiendo, que en ese momento se movía y pues informalidad. Y ahí más, no, es que están propiciando la informalidad. Y yo, no, espérate, o sea, sí somos, en ese momento vamos iniciando, pero la idea es entrar a la formalidad, ¿no? Entonces sí luchamos mucho contra eso. Tuvimos muchísimas complicaciones. En algún momento llegaron hasta patrullas a levantarnos. No. Sí, fue así de... ¿Y qué hacemos, no? En ese momento, obviamente, tanto municipio como gobierno nos echaron la mano, ¿no? Pero era por este desconocimiento de no saber qué hacer, qué no hacer, cómo actuar, porque no había... Ahorita sí, por ejemplo, ya se les cobra cierta a municipio, a gobierno del estado. Ya como que hay esa dinámica, ¿no? Pero antes era de que... Llegabas a hacer tu evento en blanco. Porque no había pasado dentro. Ya, ahorita ya hay como que muchos colectivos, ¿no? Pero la idea de la comunidad era esa, que no fuera solo. Que pudieras ir caminando con otros emprendedores, en el que si yo no sabía algo, bueno, este brother ya pasó por esto. O necesito esto, este brother conoce esta persona, ¿no? Y se fue creando así el tema, ¿no? Pasa el tiempo, empieza una reestructuración porque tuviste que darle como una actualización y un refresh de todo lo que te había pasado y lo que habías aprendido. Se empiezan a sumar más manos al proyecto. En algún momento llegaste a sentir que no ibas a poder porque esto iba creciendo y era para los lados, ¿no? Porque mucha gente ya empezaba a decir, oye, yo quiero esto, o dame este lugar porque siento que la gente me va a empezar a ver porque estoy hasta adelante, no lo sé, ¿no? ¿Sabes qué pasó? Yo era de las personas que hacíamos una edición y al final les decía yo, ya no va a ser otra, ya. Me rindo porque está súper complicado y ellos, no, sí. Entonces sí pasó, pero sí tenía mucho el apoyo de los emprendedores, ¿no? O sea, si veían que como que... Porque al final de cuentas, como tú dices, tú lo organizas. Pero sí tenía gente, aunque ellos fueran los participantes, eran como que los que me agarraban y me decían, vamos. O sea, tú eres la cara del proyecto, pero no estás solo, ¿no? Entonces yo creo que eso me ayudó a seguir creciendo el proyecto. Y te digo, al final de cuentas, oye, yo estoy en esta comunidad y entonces ya venía la amiguita de tal, ya venía... Cuando ves, ya tenía la familia. Sí. Y estaba chida la dinámica, ¿no? Sí nos rompe un poquito cuando llega pandemia. Porque hay gente que prácticamente vive esto, ¿no? Hay gente que sí es como que sus ratos libres, pero hay gente que sí vive de esto. Entonces sí fue una época en la que tal vez sí sufrí mucho psicológicamente porque no podíamos, o en su momento yo no podía hacer mucho. O sea,
todos estábamos encerrados. Sí. Y obviamente por la confianza me mandaban un mensaje, me marcaban, oye, es que... Y no era como para pedirme, era como para deshogarse, ¿no? Y el saber que no se podía hacer nada era así como que una... Más tensión. Termina la pandemia y obviamente hubieron más vendedores, más emprendedores. Y empieza a crecer el tema, ¿no? Pero ahorita ya hay como que varios colectivos, entonces como que ya hay más opciones para poder comercializar ese tema, ¿no? ¿Más opciones o más rivales? No, yo no los veo O como competencia. Yo no los veo como competencia. Fíjate que siempre he hablado con los organizadores y al final de cuentas la idea de tener un colectivo, porque en su momento como me dicen, es que ayudas al emprendedor, sí, pero que no se pierda la vista que es un proyecto que sí genera y que se ve como negocio igual, ¿no? Ujú. Entonces, porque todo lleva un gasto. Ahorita pues se le paga audio, escenario, todo lo que pudiera involucrarse, ¿no? Entonces, platicando con ellos, les digo, al final de cuentas, yo no puedo acaparar a todos los emprendedores. Son muchísimas las personas, ¿no? Sí. Entonces, qué chido que tú puedas abrir un espacio en el que puedas abrir tal vez para las personas nuevas, ¿no? Porque tal vez yo ya estoy trabajando con personas que ya van. ¿Por qué? Porque yo no es como que me paguen y vayan, ¿no? Sino que a mí lo que me gusta es como que ver el seguimiento que han tenido. Bueno, participaste conmigo acá y empezaste aquí. Dentro de unas 3 ediciones te quiero ver aquí, pero Claro. te quiero ver, ¿no? Esa es como Tanto que ya la idea que evolucionaste. yo tengo, ¿no? Entonces, la idea de que, y yo se los he comentado a ellos, la idea de tener un colectivo de emprendedores justamente es para el apoyo, sí, pero también para que se vea el crecimiento y que no estemos como emprendedores 8 años, 10 años, sino que vayas buscando esa formalidad, ¿no? ¿Y en algún momento sentiste que el proyecto se iba de las manos y que te iba a rebasar? Porque veías que venía otro colectivo que prácticamente hace lo mismo. Porque si hacemos una comparación, ya no se hacen en el Bellavista. Ya Sí, son claro. como al aire libre, Ujú. ¿no? O sea, ¿dónde queda como la parte fifí, cool, bonita, amigable, climatizada, en donde pues se entras y está la música y huele bien? Porque pues ya de repente los hacen al aire libre, ¿no? Y no es como de que todos lleven su planta de luz, ¿no? O sea, tienen que andar corriendo para ver dónde se conectan. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se rompió? ¿Qué se quebró en esa parte para que de pasar de un lugar bonito y acogedor terminaran muchos Yo creo que emprendedores tuvo en que el ver, bulevar? yo creo que tuvo que ver mucho el tema de la pandemia, porque sí fue un poco complicado volver a la dinámica que ya se tenía, ¿no? Ujú. Entonces, de la gente como que ya no asistía tal vez tanto a esos eventos porque quería ahorrar, porque tal vez muchas personas perdieron empleos. Sí. Entonces fue así como que teníamos que adaptarnos en ese momento al tema, ¿no? Yo acababa de entrar a trabajar, entonces como que los tiempos ya no eran tan padres. Pero sí queremos volver a la dinámica, que bueno, lo retoma, sí queremos volver a esa dinámica, ¿no? Es que yo creo que fue una dinámica que prácticamente ubicó a Bazar Capital como algo icónico. Me atrevo Claro. a decir lo que era algo icónico en ese momento. Y digo en ese momento porque ya han venido muchos colectivos, como tú le dices, pero para mí sería como competencia, Ujú. porque dejan muchos espacios a ocupar que en ese momento Bazar Capital lo hacían, ¿no? Claro. En donde, oye, no tenemos luz, no te preocupes, acá está la extensión. Oye, está lloviendo, pues aquí no te vas a mojar porque es un lugar totalmente cerrado, ¿no? Claro. Entonces, pasa el tiempo, dices que la pandemia fue quizás el talón de Aquiles para que Ujú. por ahí hubiera venido un pequeño declive. bajón, pero toquemos un tema un poco más amigable. Y ahorita nos regresamos al tema crudo. Las ediciones con temáticas. ¿Qué edición con temática fue la que más te gustó y la que más gente tuvo en el tema de aforo, en donde estuvo full? Creo que hubieron 2 de las que a mí más me han gustado. Una que fue para Navidad, Ujú. que los chavos se vistieron de duendes, de Santa Claus, de Grinch, de todo. Ya empezamos con ese tema de la temática. Y obviamente el tema de Bazar Capital siempre ha sido como que muy familiar. Entonces, pues los niños lo veían, asistían muchísimas familias. Entonces sí hubo como que muchísimo aforo. En ese momento creo que alguien que vendía Yetis, pues nosotros lo hacíamos solo un día. Entonces en ese momento al final pues más o menos comentamos qué tal nos fue. Y este brother me vendió como 50,000 pesos, ¿no? Sí, yo me Solo acuerdo ese día. yo me acuerdo de una edición
Porque me acuerdo que cuando llegué contigo una vez me mostraste un croquis y me dijiste, bueno, estas son las secciones y a ti te tocó aquí, que estaba prácticamente como a la vuelta donde estaba el de los Yetis. Y la gente estaba encima de esta persona. Bueno, eran varios, pero estaba encima del negocio. Y nada más para que pues, la gente tenga contexto. Sí, nada más fue un día Un día. en donde llegabas bien tempranito, montabas. Pero ese brother, porque me acuerdo que era hombre, llegaba y con cajas y cajas. Dices, cabrón, pues ¿cuánto traes, no? Entonces, ese brother dices que metió 50,000 pesos. Sí, ese día, ¿no? Y otra de las ediciones que estuvo muy bonita igual fue una de Disney que hicimos, en donde ellos se vistieron igual, ¿no? De personajes de Disney y al final de cuentas siempre nos ha gustado que las familias asistan, que todo sea muy familiar, ¿no? Ya. No hay como que el acceso al alcohol y todo eso, es muy, muy meramente familiar. Y también el tema de el escenario también tiene que ser como que muy Muy los ad hoc, grupos al tema, ¿no? Y queremos regresar básicamente a eso, a esos inicios que tal vez teníamos en ese momento. Si hablamos de Bazar Capital del 2017, ¿recuerdas alguna marca que inició contigo y actualmente ya está bien posicionada? De Mazorca Negra. Mazorca Negra. Los chocolates, sí. Fue uno de los que inició. De hecho, Adrián fue uno de los que inició con nosotros en la explanada. Fue la segunda edición que tuvimos. Y él metió ahí de Mazorca Negra. Estuvo un ratito con nosotros. Ya después, pues, vimos la gran crecimiento que ha tenido. Se desató brutal este brother. Entonces, yo creo que ese es uno de los que ha estado. Igual, esta chica que tenía salsas Wellnuts. A esa no la topo. Ha estado con nosotros. Y ahorita ya encuentra sus productos en Soriana, en tiendas de... O sea, han crecido muchísimo, ¿no? Esa no me la sabía. Pero obviamente el trabajo de que ellos han estado haciendo ha sido súper intenso, ¿no? Sí, bueno, si hablamos de aquí de cuates en común, por ejemplo, Adrián, que ha trabajado con asociaciones internacionales, que vino Israel, creo que también vino Italia para el tema de una comunidad que tenían del cacao. Sí, porque tienen la ruta del cacao. Ajá. Y tú decías, güey, tienes la materia prima ahí que se está echando a perder, ¿no? Y él me decía, no, pues sí, hasta que tuve que meter las manos y es triste porque tiene que venir otro país literalmente a procurarte y a decirte, pues sí tienes mucho por dar, ¿no? Pero sí, Mazorca Negra... Sí. Es un muy buen negocio y están muy ricos los chocolates. Ya tuve oportunidad de platicar con Adrián y de probarlos. Creció súper intenso, Adrián. Entonces, hay emprendedores que sí estuvieron con nosotros, siguen con nosotros, y otros que no siguen con nosotros, pero porque ya crecieron. Ya. ¿No? O en su momento, pues no se logró, pero al final de cuentas, la idea es esa. En esta nueva temporada o en este nuevo giro que va a venir para Bazar Capital, ¿qué podríamos esperar? ¿O qué nuevas mejoras le vas a hacer a este proyecto? Pues mira, he estado trabajando mucho en el tema. Parece que he estado un poquito ausente dentro de las redes sociales de Bazar Capital, pero porque he estado trabajando en este tema, ¿no? Dentro de todo este panorama ya tenemos a la comunidad de emprendedores, pero como que hay ciertas necesidades que tenemos que cubrir. Darles más difusión, tal vez ayudarlos en el tema del logo, fotografía, todo esto. Tema de emprendedores, ¿no? Entonces queremos que Bazar Capital pudiera apoyarlos e impulsar esa parte, independientemente de los eventos que pudieran tener para comercializar. Pero dentro de todo esto, empezamos a hacer como que videos en donde igual comercios locales ya establecidos nos han mandado mensaje como para que los visitemos, como para que grabemos un video. Y la idea es justamente eso, ¿no? O sea, sí apoyamos a los emprendedores, pero podríamos seguir apoyando a esos negocios que de alguna manera pagan permisos, que pagan empleados, que pagan IMSS o todo ese tipo de cosas. Y que tal vez no tienen esa oportunidad que se les está dando a los emprendedores. Bueno, también quiero voltear esa parte de la cara y ver en qué podemos ayudar. Porque al final de cuentas, pues todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y es que es una iniciativa, o sea, así como lo estás diciendo prácticamente, no es que así vaya a ser, pero prácticamente la idea es como para que Bazar Capital es como si funja como un sindicato, entre comillas, por así decirlo, de emprendedores, que no va a ir por allá, pero simplemente va a tener como el coacheo de, oye, estoy perdido, no sé, en un trámite de, no sé, municipio. Justo la idea es esa. Mira, pues nosotros te coachamos para que vayas a algo así. Esa es la idea, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento tal vez. Entonces, si nosotros podemos absorber esa parte y decirte, oye, te vinculamos aquí, te ayudamos aquí, ayudamos a mejorar tu... No sé.
algo que necesites, que tú ya tengas bien marcado qué es lo que le hace falta tal vez a tu negocio, poder atacar ahí, ¿no? Como bien mencionabas, soy yo, otro amigo que me ayuda a hacer los videos y mi esposa y se acabó, ¿no? No es como que tenga mucha gente detrás, pero sí he estado platicando, por ejemplo, con otras personas que están haciendo otras cosas chidas que queremos como colaborar, ¿no? Por ejemplo, ahorita que vamos a tener un evento con Oulo, que está haciendo un perreón que va a ser en el glamping, en Calderitas, ¿no? Al final de cuentas es una experiencia un poco diferente, pero vas conociendo eso y vas entablando esas relaciones. Es lo que creo que me ha dejado muchísimo Bazar Capital. Es que como regresamos al inicio de la plática, Bazar Capital fue un choque de estar conociendo gente todos los días, güey, en todas las ediciones. Y venía alguien, oye, no tengo esto, Miguel. Y nada más veíamos que corrías a solucionárselo. Y yo creo que eso fue lo que terminó caracterizando a esta edición de Bazar Capital. Porque, te repito, regresamos y vemos el presente. Yo no he visto como ese apoyo de quien esté a cargo de ese bazar en el Boulevard, que se le va la luz o se le rompe algo y que corren a apoyarlos como yo en algún momento te vi. Porque yo soy testigo de que sí andabas corriendo y sí andabas de aquí para allá y moviendo y quitando y hasta inclusive hasta ayudando a los emprendedores a colocar cosas. Pero ahora, el tema familiar. Ahorita me decías que tu esposa, cuando te fuiste a Cancún la primera vez a exponer, te dijo, órale, vas, pues ya tienes, todos tenemos el no ganado ya, claro, ¿no? Ya es de cada quien convertirlo en un sí. ¿Qué pasaba en ese momento cuando el entorno familiar, pues digamos que empezaban a irse al alza poco a poco como todos y que la solvencia económica no era como tan alta y luego tenías un proyecto que sí te absorbía muchísimo tiempo y quieras o no de tu bolsa tenía que salir ciertas cosas? ¿Cómo era ese engranaje en el tema familiar? Pues en ese momento sí era súper complicado, ¿no? Porque era o creer, porque hubo gente que me dijo, brother, tu proyecto no va a funcionar. No va a funcionar. Gente que en algún momento fue a pararse ahí a... No. Entonces era o creer o dedicarme a algo más estable. Y siempre es eso, ¿no? O sea, siempre tienes que medir. Que en ese momento, pues, me consumía muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y era así de... Nos tuvimos que acoplar. Nos tuvimos que acoplar. Sí fue días en el que tenía los conflictos de que ya no estás con nosotros o ya casi no estás más en el tema de los emprendedores que en esta parte. Y pues no generaba tanto como para seguir tal vez manteniendo, ¿no? Pero siempre me daba algo, ¿no? Seguías conociendo cosas, tener la experiencia que te comenté hace ratitos. Entonces era esa parte y pues nos fuimos acoplando muy, muy, muy duro, sí. Porque hay momentos todavía hasta el día de hoy en el que si yo tengo algún evento y es cumpleaños de alguien, pues no voy. Y me pasaba hasta con mis hijos, ¿no? A veces poníamos un evento tal fecha y era su cumpleaños, ¿no? Y era así de que... ¿Y ahí cómo le hacías o qué? Pues iba, la hacía, como que, o si no al día siguiente, ¿no? Pero pues obviamente no era lo mismo. Claro. Pero igual mis hijos como que en ese momento se empezaron a acoplar, ¿no? Y ellos igual como que le agarraron ese cariño al proyecto. Ahorita sus papás saben que o está aquí, o está acá, o está acá, o está acá. Pero siempre trato de estar presente para ellos, ¿no? Pero en ese momento sí era muy, muy complicado porque tenías que decir o esto, o compras esto y te quedas sin esto, o vas por aquí pero ya no vas por allá, o hablas con esta persona pero esta persona, porque al final de cuentas, ¿no? Tenías que ir viendo y era muy, muy, muy complicado. Justo me acabas de ganar la siguiente pregunta. ¿Llegaste a decirle a alguien, sabe que usted ya no va a participar en esta edición? Sí teníamos como que algunos filtros, no como tal, porque al final de cuentas la idea era que pudieran seguir participando, ¿no? Pero sí era de que si no cumplías con ciertos requisitos, pues no tenía como que mucho caso que pudiera estar aquí. Algo que siempre les he dicho a ellos es que ya pagaste, vas a hacer una inversión como para que te vengas a sentar aquí, mejor no lo pagues, ¿no? La idea que puedas estar en un evento, cualquier evento, no solo el mío, cualquiera, es que desde que tú estás ahí, es porque vas a contactar con clientes, porque vas a dar a conocer. Sí, porque yo se los tengo dicho, al final de cuentas,
¿por qué conoció Bazar Capital tal persona? Porque yo iba y se lo contaba. ¿Por qué conoció o por qué me fui? Porque yo me encargué de hablar, de comer, de beber, de que en todos lados vieran Bazar Capital. Aunque la gente me dijera, no, sí. ¿No? Porque yo creía. Y hasta este momento sigo creyendo en el proyecto. Tengo 8 años con él. Pero es quitarte la limitante de... Porque la gente para todo opina. Para todo. Y en ese momento me dijeron, no, mejor búscate un trabajo. Pues eran muchos comentarios, ¿no? Pero hubo gente que también me... Síguele. Vas bien, vas esto, vas aquello, vas aquí, vas allá. Y eran días cansados. Es como tú dices, ibas corriendo. Un evento de Bazar Capital era levantarme a las 6 de la mañana e irme a la 1 de la mañana. Sí, más o menos ¿no? terminaban tarde son. Entonces, a veces ni me iba a bañar. Era así como que... Todo el día. Y estaba chido. ¿No? Porque la energía estaba chida, porque yo veía que a ellos les iba bien. Y pues si a ellos les va bien, nos va bien a todos, ¿no? Claro. Yo siempre he sido de esa idea. Ya ahorita ya lo tengo más controlado, ¿no? Pero en ese momento era porque me decían, oye, está padre el evento. ¿Y por qué estás tan cansado? Sí, porque yo llegaba a las 6 de la mañana, porque son 100 emprendedores los que tienen que participar y yo tengo que poner 100 mesas, 200 sillas, ver todo el tema, al final quitar las 100 mesas, las 200 sillas, y era así como que muy... Por eso estoy cansado, muy cansado, ¿no? Y pero siempre ha sido como que muy padre el tema. Y ahorita con esta edición que quieres ya de nuevo retomar, ¿tienes algún reto personal que quieras como rebasar después de aquel 2017 en tus inicios? Sí, claro. Te digo, habíamos estado, yo creo que hasta yo caí en el tema del conformismo, porque yo dije, pues ya llegó Bazar Capital aquí, pero ¿qué más? ¿Qué más hago, no? O sea, sí me está dando. Y es que ahorita hay un chingo de emprendedores nuevos con productos muy buenos también. Entonces, pero sí como que quiero combatir mucho el tema de la... No combatir, pero poner mucha atención en el tema de que... Porque ahorita nos dicen, es que estás fomentando... Ya volvimos al tema, estás fomentando la informalidad, ¿no? Y tal vez sí, porque al final de cuentas hay gente que va iniciando. Pero entonces queremos el ver cómo sí pasar a la formalidad. O cómo sí ir sobre esa línea, ¿no? Porque sí es posible. O sea, hay negocios que empezaron con una mesa y ahorita ya tienen sus locales y les está yendo súper bien. Y si ellos pudieron, ¿por qué no todos, no? Claro, sí. Entonces ese es como que el reto que tengo, ¿no? Poder ir inaugurando más negocios y que ellos se vayan animando, porque al final de cuentas ese es como el objetivo principal del bazar. ¿En algún momento te has planteado no solamente hacerlo aquí en Chetumal, sino de repente moverte a Bacalar o a Xulujá? Nos los han pedido en diferentes lados, ¿no? A mí en su momento me dijeron, oye, vete a Mérida, vete a Bacalar, vete a Playa, vete a esto. Pero al final de cuentas no era como que... Yo quería tener primero algo muy estable aquí, porque cuando fuera a Bacalar no es como que yo me llevara a la gente allá. La idea era hacer comunidad en Bacalar, porque ahí existen emprendedores que tal vez necesitan. Y si me voy a Playa, lo mismo. Y si me voy a Cancún, lo mismo. Pero ahorita ya ha sido como que muy... Como que se ha marcado mucho el tema de los bazares. Y ya los encuentras tal vez ya en Playa, en Bacalar. Como que le agarraba el amor a este proyecto. Y ya ves en diferentes, ¿no? Ahora la idea es ir como enfocándonos en... Bueno, ya tenemos a los chavos. Ya sabemos más o menos cuáles son las necesidades. Pues empezar a trabajar en ese tema, ¿no? Y ahorita estás pensando también en meter como sociedades que, no sé, por ejemplo, que alguien no tenga una regulación de algún trámite y que tú se lo metas a regularización, o es hasta que ya esté corriendo el proyecto. No, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Dónde puedo checar el hecho en Quintana Roo? Bueno, ya los vinculamos con Secretaría de Desarrollo Económico. Oye, ¿sabes qué? Me interesa el tema de registro de marca. Déjate lo investigo y le metemos. Oye, me interesa una sección. Dame chance y todo lo que tal vez me pudieran estar diciendo. Estoy como que sí. Déjenme un ratito ver cómo está el tema, pero le metemos. Porque la idea es que no se estanquen, ¿no? ¿Bazar Capital no podía entrar en el rubro de hecho en Quintana Roo? No lo hemos ni visto, ¿no? Porque al final de cuentas es un evento que... Pues es que es un evento, la gente lo ve como un evento normal, ¿no? Un evento en el que tú juntas a muchas personas y cualquiera lo puede hacer, pero
no hemos planteado algo más como que más formal. Nosotros, ¿qué hemos querido hacer o qué he querido hacer? Ya pasar al tema de una sociedad civil, ¿no? En el que tal vez ya podamos ir abarcando un poco más el tema de lo legal, tener... Sí, justo. Porque ¿qué es lo que yo quiero? Es como tú dices, tal vez no tener la cooperativa de emprendedores, pero sí que Bazar Capital se convierta en ese espacio en donde puedan tener voz. ¿A qué voy? Que tal vez cuando haya reuniones que tengan que ver con tema económico, podamos estar dentro y esta parte, ¿no? Cuando haya poder colaborar con cámaras de comercio, con instituciones de gobierno, como para... Porque al final de cuentas, las cámaras ya tienen el tema de los empresarios, ¿no? Lo que yo quiero hacer con Bazar Capital es como el tema del semillero. Ya. O sea, estos van para acá. Sí, justo. ¿No? Pues literal así es. Bueno, creo que así debe haber sido desde un inicio, ¿no? Sí, o así. pero ha sido un poco complicado, porque al final de cuentas es como te digo, hay mucho desconocimiento en el SAT, mucho desconocimiento en que pago tanto aquí, mucho desconocimiento en el que estoy mejor en mi casa, ¿no? Entonces es sacarlos de esa parte, que puedan ver todos los beneficios que tal vez se pudieran ver y ir escalando ese proyecto, ¿no? Porque hay mucha gente que pues dice, no, yo con mis 200 pesos estoy bien. Y está chido. Pero entonces ya no me enfoco mucho en esa persona, sino me enfoco en la persona del que me dice, ¿cómo puedo hacer más? Claro. ¿No? Ya lo dejas al que no Sí, quiere salir de la claro. zona de confort. Y de forma personal, ¿te sientes bien con lo que has logrado hasta donde has llegado actualmente? Sí, pero siento como que cierta incomodidad en que tal vez puedo hacer más, ¿no? Entonces ahí estoy buscándole qué más necesito. En ese momento a veces no sé, pero son de esas noches a veces en donde estoy durmiendo y chinga, ¿no? Siempre estoy tratando de pensarle, te digo, ahorita realmente por el tema de muchísimas cosas profesionales y personales, como que le he bajado un poco el rendimiento, pero sí ya estoy procurando volver a meterle, ¿no? Volver a tener esa oportunidad de ir tal vez a otra convocatoria para ir refrescando todo ese tema, porque esa convocatoria fue hace 8 años. Entonces ya cambiaron muchas cosas, ya la tecnología nos ha rebasado. Entonces ver qué está haciendo el norte, qué está haciendo esta parte y tal vez replicar el tema por aquí, ¿no? Replicarlo y hacerlo como espuma de chela, porque la concentración con nuevos emprendedores, con nuevas marcas, el tiempo ha pasado, como bien lo dices, hay personas que ya están haciendo muchas cosas, pero están vendiendo desde su casa, Claro. justamente por no tener el conocimiento de, oiga señora, si usted se afilia a tal cámara, pues va a tener muchos mejores beneficios, ¿no? Inclusive pues hasta ya puede poner su lonita de que vende X o Y cosa, ¿no? Sí, claro. ¿Algo más que nos quieras compartir acerca de estos nuevos proyectos que se vienen, Miguel? Nada, pues nada más que los que estén interesados en este tema nos manden mensajitos. De verdad que diario recibo mensajes de nuevos emprendedores. A veces es súper complicado, ténganme un poquito de paciencia, pero porque trato de conocer qué es lo que están haciendo. No es como que, o sea, sí quieres participar, pero ¿qué estás haciendo? Sí. ¿Hasta qué nivel ya estás? ¿Tienes redes sociales? ¿No tienes redes sociales? ¿Por qué quieres participar? Trato de meterme mucho en ese tema porque me hice con la persona con la que vamos a trabajar, ¿no? Y ahorita más que queremos empezar como que esta nueva dinámica. Entonces, pero todos son súper bienvenidos. Este nuevo renacer de Bazar Capital. Amigo, yo te agradezco mucho que te hayas pasado al podcast, que nos hayas muchísimas contado. gracias por la invitación, ¿eh? La verdad que me gusta muchísimo el tema de poder platicar de Bazar Capital. Sí, porque pues eres pionero en este proyecto, que pues por ahí muchos han querido robar la idea, pero proyecto que hiciste, yo prefiero mejor la comodidad de no mojarme a luego estar que, ya me mojé o no hay luz, ¿no? Pero te deseamos todo la buena vibra para el nuevo renacer de Bazar Capital 2026. No sabemos si vayan a hacer o arrancar en el 2026. Sí, ya estamos trabajando en ese tema. Bueno, pues ahí está, 2026. 2026. Que sea lo mejor para Bazar Capital, para ti. Y por favor, antes de despedirnos, redes sociales, plataformas. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Bazar Capital Chetumal, Instagram Bazar Capital Chetumal. Mi nombre es Miguel Pacheco y estoy para lo que pueda ayudarles. Miguel, nuevamente muchísimas gracias. Y es así como llegamos al final de un episodio nuevo de los amigos de Martuber Podcast, en donde conocimos al creador de los primeros bazares. Es el único que hay. El Bazar Capital fue el primero que nació y esperemos
que nuevos emprendedores lleguen ahí porque tengan por seguro que va a ser un catapultazo si se ponen en manos de una persona que ya sabe cómo está el negocio y sobre todo que los puede llegar a orientar para que ustedes puedan tener mejores beneficios. Recuerden que yo soy Martuber, las redes sociales están apareciendo justamente de este lado. No se les olvide suscribirse, súper mega importante, compartirlo, no para que se haga viral, pero sí para que llegue la información a la persona que le interesen o los bazares o los emprendimientos y que nos comenten. Nos vemos en la próxima. Peace.